Nunca olvidaré el día en que mi hija Lucía Ramírez empezó a convertirse en alguien que apenas reconocía. Hasta los 13 años había sido una niña alegre, aplicada en la escuela, con un brillo en los ojos que iluminaba cualquier habitación. Pero en cuanto llegó a la secundaria, algo cambió. Al principio fueron detalles pequeños, ropa más atrevida, contestaciones sarcásticas, un desdén evidente hacia las reglas de la casa. Yo pensaba que era la adolescencia normal, pero pronto las discusiones se volvieron gritos, y los gritos, portazos. «No me entiendes, mamá», me gritaba, mientras yo intentaba razonar con ella. «Lucía, yo solo quiero cuidarte», le respondía, con la voz quebrada. La situación empeoró cuando apareció un novio mayor que ella. Un muchacho de barrio, con tatuajes mal hechos y mirada desafiante. Yo trataba de prohibirle las salidas, pero ella escapaba por la ventana de su cuarto. Una noche, al entrar a su habitación, encontré un sobre pequeño con un polvo blanco. El corazón se me detuvo. «¿Qué es esto, Lucía?», pregunté en el oído. Ella me arrebató el sobre de la mano. «No es tu asunto», me gritó con furia. Intenté detenerla, pero me empujó y corrió hacia la puerta. En cuestión de minutos, bajó con una mochila y un par de maletas. «Si no me dejas vivir mi vida, me largo», fueron sus últimas palabras antes de salir. Esa noche llovía en Monterrey. La vi cruzar la calle con el cabello empapado, sin voltear atrás. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Lucía nunca volvió a casa esa noche. Los días siguientes fueron una pesadilla. Fui a la policía, pero me dijeron que como tenía 15 años, seguro regresaría por voluntad propia. Toqué puertas, hablé con vecinos, recorrí parques y estaciones de autobús. Nadie sabía nada. Mi hijo menor, José, lloraba en silencio cada noche. ¿Cuándo regresa Lucía?, me preguntaba, y yo no tenía respuesta. En la mesa, la silla de mi hija quedaba vacía, un hueco imposible de llenar. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. La esperanza se desgastaba como una vela que se consume lentamente. Yo seguía dejando la luz del porche encendida, por si acaso ella regresaba en la madrugada. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que el mundo se había tragado a mi hija, y esa certeza me desgarraba el alma cada día. Pasaron 4 años desde la noche en que Lucía salió de casa bajo la lluvia. 4 años de silencio, de búsquedas infructuosas, de noches con la luz del porche encendida y la esperanza agonizante. Yo me había resignado a que quizás nunca volvería a verla, pero un día, mientras lavaba los trastes con el televisor encendido en el noticiero, escuché un nombre que me hizo temblar. Operativo en la Ciudad de México contra redes de prostitución en jóvenes. Levanté la vista y allí estaba. Una imagen borrosa, tomada en la oscuridad. Una muchacha con el cabello largo, flaca, vestida con ropa reveladora, caminando entre un grupo de jóvenes esposados por la policía. El presentador siguió hablando, pero yo ya no escuchaba nada. Esa era Lucía, mi hija. La esponja cayó de mis manos y me quedé paralizada frente a la pantalla. José entró hacia la cocina y me encontró con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa, mamá?», le señalé el televisor. «Es tu hermana, la encontraron en la Ciudad de México». José, que ya tenía 13 años, se quedó en silencio, con la mirada fija. Al final solo dijo: «Entonces tenemos que traerla de vuelta». Esa misma semana vendí algunas de mis pocas joyas y pedí prestado dinero a una vecina. Compré un boleto de autobús a la capital. No tenía un plan, no conocía a nadie allá, pero llevaba una foto de Lucía y la determinación de una madre que no piensa rendirse. El viaje fue largo. Durante esas horas en carretera, recordé a mi hija de pequeña, con su uniforme escolar, con sus trenzas despeinadas, riendo mientras jugaba con José en el patio. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Cuando llegué a la Ciudad de México, el ruido, las luces y la multitud me abrumaron. Era otro mundo, gigantesco, indiferente. Caminé por calles desconocidas con mi bolsa apretada contra el pecho, repitiendo el nombre de mi hija como un mantra. Fui a la comandancia que aparecía en la nota. Un oficial, cansado, revisó los papeles. «Señora, los operativos cambian todos los días. A esas chicas las trasladaron a distintos lugares. No puedo decirle más». «Por favor, es mi hija», supliqué. Él solo negó con la cabeza. Salí a la calle con el corazón deshecho, pero en lugar de rendirme, empecé a pegar volantes con la foto de Lucía en postes y paredes. «Se busca Lucía Ramírez, 19 años. Si las del Bicet, llamado tan paciente sin tiro». Caminé horas repartiendo hojas a transeúntes, taxistas, vendedores ambulantes. La mayoría me miraba con indiferencia, otros con compasión. Una noche, exhausta en una banca de la Alameda, una mujer de rostro cansado se sentó a mi lado. Llevaba un suéter viejo y el cabello recogido.
¿Buscas a tu hija?, me preguntó, señalando uno de mis volantes. Asentí, sin poder contener las lágrimas. Yo también busco a mi hijo, dijo ella. Se llama Tomás Morales. Desapareció hace 3 años. Su nombre era Laura Morales. Y en ese momento nació una alianza inesperada entre 2 madres unidas por el mismo dolor. Desde aquella noche en la Alameda, Laura Morales y yo nos convertimos en compañeras de búsqueda. 2 madres, 2 hijos perdidos, el mismo vacío. Caminábamos juntas por calles oscuras, colonias olvidadas, esquinas donde la ciudad mostraba su rostro más cruel. Llevábamos volantes, con las fotos de Lucía y Tomás, preguntando en voz baja a las jóvenes que encontrábamos en la calle. Algunas volteaban el rostro con miedo. Otras simplemente huían. Pero de vez en cuando, una se detenía, bajaba la voz y nos decía: sí, la he visto, creo que estuvo en la zona de la Merced. Cada pista era una chispa de esperanza, aunque casi siempre se apagaba pronto. Un día nos acercamos a un grupo de chicas en una esquina. Eran apenas adolescentes, con maquillaje corrido y los ojos cansados. Les mostré la foto de Lucía. Una de ellas, mordiéndose el labio, susurró: la vi hace meses. Estaba muy flaca, con un tipo que le decía qué hacer, no sé más. Su mirada reflejaba tanto miedo como compasión. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. Solo, cuídese, señora. Estas calles se tragan a la gente. Laura me contaba su propia historia mientras caminábamos. Tomás había desaparecido después de salir con unos amigos. La policía lo trató como otro joven problemático y nunca investigó más. Nosotras siempre somos las que buscamos, decía ella con amargura. Nunca el gobierno, nunca los que deberían hacerlo. Yo asentía. Cada palabra era un espejo de mi dolor. Poco a poco formamos una red improvisada con otras madres. Nos llamábamos cuando alguien decía haber visto a una joven o un muchacho parecido a nuestros hijos. Nos acompañábamos y tal. Acompañábamos a los hospitales y albergues, rezando que esta vez sí fueran ellos. La mayoría de las veces salíamos con el corazón hecho trizas. Recuerdo un episodio que aún me persigue. Estábamos en un albergue para jóvenes en situación de calle. Una trabajadora social, Enrique Domínguez, nos recibió con gesto amable, pero cansado. Señoras, entiendo su dolor, pero las chicas y muchachos que entran aquí casi nunca dan sus verdaderos nombres, y cuando se van es como si se los tragara la tierra. Le mostré la foto de Lucía. Él suspiró y dijo: he visto cientos de rostros como ese, y cada uno me rompe un poco más. Había noches en que Laura y yo terminábamos agotadas, sentadas en una banqueta, con los pies hinchados y el corazón vacío. A veces reíamos nerviosamente, como si la locura fuera la única manera de seguir adelante. ¿Sabes, Carmen?, me dijo una vez Laura, tal vez no encontremos a nuestros hijos, pero si seguimos buscando, al menos sabrán que alguien nunca los dejó de amar. Sus palabras me hicieron llorar. Era cierto, aunque el mundo nos ignorara, nosotras seguiríamos luchando. Con el paso de los meses, la Ciudad de México dejó de ser un lugar ajeno y se volvió un mapa de recuerdos dolorosos. La esquina donde alguien dijo haber visto a tal Lucía, el hospital donde revisamos un cuerpo equivocado, la iglesia donde encendimos veladoras por Tomás. Y aún así, cada amanecer me levantaba con la misma esperanza. Hoy tal vez la encuentre. Habían pasado meses desde que llegué a la Ciudad de México, y aunque cada día salía con la foto de Lucía, regresaba con las manos vacías. Las calles me absorbían, y a veces, cuando caía la noche, me encontraba llorando en un cuarto barato de pensión, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esta búsqueda interminable. En medio de esa rutina de desesperanza, empecé a recordar todo lo que había ella llevado a mi familia hasta aquí. Mi matrimonio con el padre de Lucía y José había terminado mucho antes de que ella desapareciera. Él era un hombre distante, más preocupado por su trabajo que por nosotros. Cuando se fue, apenas nos dejó lo suficiente para sobrevivir. Yo traté de ser madre y padre al mismo tiempo, pero había días en que el cansancio me vencía. Lucía lo resentía. Tú no entiendes nada, me decía con rabia adolescente. Si papá estuviera aquí, todo sería distinto. Yo sabía que no era cierto, pero cada palabra suya era un cuchillo en el pecho. Cuando la policía en Monterrey me dio la espalda tras la desaparición de mi hija, recordé todas esas discusiones. Me acusé a mí misma una y otra vez. Si hubiera sido más estricta, si hubiera tenido más tiempo, si hubiera estado más cerca. En la Ciudad de México, esas culpas me perseguían aún más fuerte. Cada vez que una chica me decía, sí la vi, pero ya se fue con un hombre, sentía que era mi fracaso personal, lo que había empujado a Lucía a esas calles. Un día decidí regresar a la comandancia,
donde había preguntado por primera vez. Me armé de valor y pedí hablar con el oficial Márquez, el único que había mostrado un poco de humanidad. «Oficial, yo sé que mi hija está allá afuera. No puedo detenerme hasta encontrarla», le dije. Él me miró cansado, con papeles amontonados en el escritorio. «Señora, créame que entiendo, pero estas chicas muchas veces no quieren ser encontradas. Y cuando alguien las controla, es peligroso incluso para nosotras intervenir». «¿Entonces qué? ¿Me está diciendo que me rinda?». Él suspiró. «Le digo que tenga cuidado. Aquí la verdad puede costarle la vida». Salí de ahí con una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía un sistema abandonar así a nuestras hijas? ¿Cómo podíamos las madres ser las únicas que buscábamos, mientras ellos cerraban los ojos? Esa noche, en mi libreta, escribí una carta para Lucía. No sabía si algún día la leería, pero necesitaba hablarle. «Hija, te fallé muchas veces. Te grité cuando debí abrazarte. Te dejé sola cuando necesitabas que te escuchara. Pero quiero que sepas que no importa qué hayas hecho ni en dónde estés. Yo sigo siendo tu madre y jamás voy a dejar de buscarte». Al día siguiente, Laura Morales me acompañó a recorrer otra zona. Me vio con los ojos hinchados y me preguntó qué me pasaba. «Me siento culpable, Laura. Tal vez todo esto sea por mi culpa». Ella me abrazó fuerte y respondió: «No, la culpa no es tuya. La culpa es de un mundo que convierte a nuestras hijas en mercancía». Sus palabras me dieron un poco de alivio, aunque el peso en mi pecho seguía siendo insoportable. La ciudad seguía tragándose mis pasos, pero cada recuerdo de Lucía, sus trenzas, sus risas de niña, su carácter fuerte, me recordaba que no podía rendirme. Aunque todos me dijeran que estaba perdida, yo debía seguir buscándola, porque en cada esquina podía estar la última oportunidad de volver a abrazar a mi hija. Con el paso de los meses, la Ciudad de México se convirtió en un tablero cruel de esperanzas y decepciones. Cada vez que alguien me decía: «Creo que vi a tu hija en tal esquina», yo corría con el corazón desbocado, solo para encontrar el vacío. Una noche, en la colonia Doctores, alguien me juró que una muchacha parecida a Lucía había estado en un hotel barato de la esquina. Subí las escaleras temblando, pero al abrirse la puerta del cuarto, lo único que encontré fue a una joven desconocida, con la mirada perdida por las drogas. «¿Lucía?», pregunté, aunque sabía que no era ella. La muchacha sonrió con tristeza. «Ojalá mi mamá también me buscara así». Esas palabras me rompieron. Salí de ahí con lágrimas ardiendo, sintiendo que todas eran hijas mías. Hubo veces en que la búsqueda me puso en peligro. Una madrugada, mientras pegaba volantes en un barrio oscuro, 2 hombres se acercaron y me arrebataron la bolsa. Me empujaron contra la pared y corrieron con mi dinero y mis papeles. Me quedé tirada en el suelo, con las rodillas sangrando. Pensé en abandonar, regresar a Monterrey con José y aceptar que Lucía se había perdido para siempre. Pero entonces recordé su voz de niña, pidiéndome que la cubriera con una cobija porque tenía frío. Y me levanté, tambaleante, con la determinación de seguir. También hubo gestos de bondad inesperada. Una señora que vendía tamales en la esquina me regaló comida cuando me vio con hambre. Un taxista, al escuchar mi historia, me llevó gratis a una colonia lejana donde alguien dijo haber visto a tía Lucía. «Tengo hijas también», me dijo. «No quiero imaginar su dolor». Pequeños actos de humanidad que me devolvían un poco de fe en medio de tanto horror. Laura Morales seguía a mi lado, aunque ella misma cargaba con su propio calvario buscando a Tomás. Una tarde, mientras descansábamos en una banca, me confesó: «A veces sueño que Tomás regresa a casa, toca la puerta y me sonríe como cuando era niño, y despierto llorando porque sé que es solo un sueño». Yo la abracé. «No estamos solas, Laura. Si no encontramos a nuestros hijos, al menos nos tenemos la una a la otra. A veces, cuando la desesperación me ahogaba, escribía cartas a Lucía que nunca sabía si llegaría a leer. Le contaba sobre José, sobre cómo la extrañaba su cama vacía, sobre cómo aún guardaba sus cuadernos de secundaria. «Hija», escribí en una de ellas, «si algún día lees esto, no tengas miedo de volver. No importa lo que hayas hecho, siempre tendrás un lugar en mi casa». Pero la ciudad era implacable. Por cada pista que seguía, aparecía otra puerta cerrada. Por cada rostro parecido a Lucía, había un desencanto. Y, sin embargo, yo seguía caminando. Porque aunque todo parecía perdido, una madre nunca deja de buscar. Una mañana recibí una llamada que me hizo temblar de pies a cabeza. Una trabajadora social del Hospital General me dijo que tenían a una joven sin identificación que coincidía con la descripción de Lucía. Delgada, cabello oscuro, aproximadamente 19 años. Sentí que el aire se me escapaba. Me alisté de inmediato y corrí a tomar un taxi hacia el hospital. Durante el trayecto recé como nunca: «Dios, por favor, que sea ella, que mi hija siga viva,
Al llegar, el corazón me latía con fuerza en el pecho. La trabajadora social, una mujer joven llamada María, me condujo por los pasillos hasta una sala donde varias pacientes descansaban en camillas. Señaló a una muchacha recostada, con el rostro pálido y el cuerpo cubierto de moretones. ¿Es su hija?, preguntó. Me acerqué temblando. Tenía el mismo cabello, la misma complexión, pero cuando la miré bien, comprendí que no era Lucía. La decepción me golpeó como un puñetazo. Me derrumbé en una silla y lloré sin poder contenerme. María se sentó a mi lado. Lo siento mucho, señora. Cada semana llegan jóvenes como ella. Algunas sobreviven, otras no. La muchacha de la camilla abrió los ojos y me miró. Apenas podía hablar, pero murmuró: ¿Buscas a tu hija? Asentí, secándome las lágrimas. Yo también tuve una mamá que me buscó. Ojalá no deje de hacerlo. Me quedé paralizada. Le tomé la mano con ternura, como si fuera Lucía. No dejaré de buscarla, jamás. Salí del hospital con una mezcla de dolor y determinación. Cada falsa alarma me destruía un poco más, pero también me recordaba la magnitud del infierno que vivían tantas jóvenes. Esa noche llamé a tía Laura Morales para contarle lo ocurrido. Ella suspiró del otro lado de la línea. Carmen, a mí también me pasó. Una vez corrí a un hospital pensando que era Tomás, y no era él. Es como morir 2 veces. Sus palabras me hicieron sentir menos sola en ese sufrimiento compartido. De regreso a la pensión, abrí mi libreta y escribí otra carta para Lucía. Hoy pensé que te había encontrado. Mi corazón se aceleró como nunca. Pero no eras tú. Era otra joven perdida, otra hija de alguien más. Me pregunto cuántas madres estarán buscando ahora mismo como yo. Hija, si estás viva, aguanta. Yo sigo aquí, buscándote. Aunque la esperanza se me escapaba entre los dedos, me juré que seguiría. Porque mientras no tuviera un cuerpo frente a mí, todavía podía soñar con abrazar de nuevo a mi hija. Cuando las fuerzas me flaqueaban, cuando sentía que la ciudad me tragaba entera y que cada pista terminaba en un muro, lo único que me sostenía era escribirle cartas a Lucía. Me sentaba en la mesa de la pensión con una vela encendida y llenaba páginas con recuerdos, promesas y culpas. Era como si al escribir pudiera tenderle un puente invisible hacia donde estuviera. Hija, ¿recuerdas cuando eras niña y te encantaba trepar al árbol de guayaba del patio? Te reías cuando yo te regañaba por ensuciar el uniforme y siempre decías que algún día vivirías en una casa con un árbol solo para ti. Yo sigo viendo ese árbol, Lucía, y cada vez que lo miro, siento que aún estás conmigo. José también me sostenía, aunque a la distancia. Hablábamos por teléfono cada semana. Mi hijo menor crecía sin su hermana y sin su madre presente, y eso me partía el alma. Mamá, ¿ya la encontraste?, me preguntaba con voz apagada. Todavía no, hijo, pero no voy a rendirme. Te extraño, me decía. Y yo respondía con un nudo en la garganta. Yo también, mi amor, y lo hago todo por ella y por ti. Había noches en que recordaba la vida antes de que todo se viniera abajo. Las tardes de domingo en Monterrey, los 3 viendo películas con palomitas. Lucía cantando a gritos canciones de pop en su cuarto. José persiguiéndola por el pasillo. Pensar en esos días me dolía, pero también me recordaba quién era mi hija más allá de la adicción y de las calles. Una niña con sueños, con ilusiones, con vida por delante. Una tarde, mientras pegaba volantes en la colonia obrera, se me acercó una joven de unos 20 años. Me preguntó, ¿esa es tu hija? Asentí, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo no la conozco, me dijo, pero sé lo que se siente estar perdida. Mi mamá dejó de buscarme hace tiempo, ojalá la tuya no lo hubiera hecho. La abracé como si fuera Lucía. Sentí que cada hija perdida era también mía. Esa noche se escribió otra carta. Lucía, no sé cuánto más pueda resistir esta ciudad, pero sí sé una cosa. Mientras yo viva, nunca dejarás de ser buscada. No importa cuánto tardes, no importa lo que hayas hecho. Para mí, sigues siendo mi niña, mi hija amada. Y el día que te encuentre, lo primero que haré será abrazarte hasta que no quede aire en mis pulmones. Las cartas eran mis salvavidas. Me permitían mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. Y aunque no sabía si algún día llegarían a sus manos, en mi corazón confiaba en que de alguna manera Lucía podía sentirlas. Una tarde gris, después de repartir volantes en la colonia Morelos, decidí pasar por el pequeño café donde solía reunirme con Laura Morales. Hacía semanas que no la veía y necesitaba hablar con alguien que entendiera el peso de esta búsqueda interminable. Cuando entré, la encontré sentada en la esquina, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la mesa. Supe de inmediato que algo andaba mal. Laura, ¿qué pasó?, pregunté, temiendo la respuesta. Ella levantó la vista
y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Recibí una llamada, dijo con voz quebrada. Encontraron a Tomás. Sentí un escalofrío. ¿Dónde está esa? Está bien. Laura negó lentamente con la cabeza. Está muerto, Carmen. Mi hijo está muerto. Me quedé paralizada, sin palabras. Ella continuó con la voz temblorosa. Lo hallaron en un terreno baldío, con signos de sobredosis. Dijeron que llevaba semanas allí, sin que nadie lo reclamara. El café entero parecía haberse quedado en silencio. Me acerqué y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cuerpo estremecerse contra el mío. Lo busqué tanto y ahora solo me queda enterrarlo, susurró entre sollozos. Esa noche la acompañé a la morgue para reconocer el cuerpo. Nunca olvidaré la imagen. Un muchacho joven, flaco, con el rostro marcado por el sufrimiento. Laura se desmoronó, gritando el nombre de su hijo. Yo me quedé a su lado, temblando, porque en el rostro de Tomás podía ver el futuro de Lucía si no la encontraba a tiempo. Los días siguientes fueron un duelo compartido. Estuve con Laura en el funeral, sosteniendo su mano mientras ella veía cómo bajaban el ataúd de su hijo a la tierra. Las madres del barrio se reunieron, dejando flores y veladoras. Laura, con la voz rota, me dijo al oído: «Prométeme que, pase lo que pase, nunca dejarás de buscar a Lucía». Yo asentí, con lágrimas corriéndome por las mejillas. «Te lo prometo». Esa noche escribí una carta más. «Lucía, hoy despedí a Tomás, el hijo de mi amiga Laura. Ella buscó como yo busco, pero no alcanzó a tiempo. No puedo describir el dolor de ver a una madre enterrando a su hijo. Hija, no me hagas pasar por lo mismo. Aguanta, por favor, aguanta un poco más. Yo sigo aquí buscándote». La muerte de Tomás me dejó aterrada, pero también más determinada, porque entendí que el tiempo corría, que cada día podía ser el último. Y con ese pensamiento en el corazón, retomé la búsqueda con más fuerza, aferrándome a pos de la promesa que le había hecho a Laura y a la esperanza de abrazar a mi hija con vida. El reencuentro llegó cuando menos lo esperaba. Una trabajadora social llamada Enrique Domínguez, a quien había conocido en uno de los albergues, me le llamó una tarde. «Señora Ramírez, creo que tenemos a su hija». El corazón me dio un vuelco, apenas pude respirar. «¿Dónde está?», pregunté con la voz temblorosa. «En un refugio temporal para jóvenes en situación de calle. Llegó hace unos días, exhausta, buscando un lugar donde dormir. Corrí hasta la dirección que me dio. Al llegar, mis piernas apenas me sostenían. Un guardia abrió la puerta y me condujo a una pequeña sala. Allí, sentada en una silla de plástico, estaba ella, Lucía. Su cabello estaba enredado, su rostro marcado por noches de calle y sustancias, sus ojos apagados. Pero era mi hija. «Lucía», susurré, apenas conteniendo las lágrimas. Ella levantó la vista, me reconoció y por un instante pareció retroceder, como si temiera un reproche. Me acerqué despacio, temblando. «Soy yo, hija, soy tu mamá». Entonces, algo en su mirada se quebró. Se levantó de golpe y corrió a abrazarme. Sentí su cuerpo, flaco y frágil entre mis brazos, y por primera vez en años, el tiempo se detuvo. «Perdóname, mamá», sollozó contra mi hombro. «Perdóname por haberte dejado». «No tienes nada que perdonar», le respondí, llorando. «Lo único que importa es que estás aquí». Nos quedamos abrazadas largo rato, como si quisiéramos recuperar de golpe todo lo perdido. Los siguientes días los pasamos en el albergue, tratando de reconstruir un poco de lo que la vida había destrozado. Lucía dormía mucho, agotada por años de adicción y desvelo. Cuando despertaba, hablábamos entre lágrimas y silencios. «No sabes lo que fue, mamá», me confesó. «Creí que nunca volvería a verte». Yo le acariciaba el cabello, sin juzgarla, sin exigirle explicaciones. Solo quería que supiera que aún tenía un lugar seguro conmigo. José, al enterarse, lloró de alegría por teléfono. «¿De verdad la encontraste, mamá? ¿Está viva?» «Sí, hijo», le respondí con la voz entrecortada. «Está viva». Pero también era evidente que Lucía estaba rota. Tenía espasmos de ansiedad, pesadillas, un cuerpo desgastado por la droga. El personal del albergue la cuidaba, pero sabíamos que el camino de recuperación sería largo y doloroso. Aún así, por primera vez en años, teníamos una oportunidad. Esa noche, mientras Lucía dormía, escribí en mi libreta: «Hoy abracé a mi hija. Hoy comprobé que el amor resiste hasta en las calles más oscuras. No sé qué nos espera, pero al menos ya no busco un fantasma. Tengo a Lucía entre mis brazos». Los días que siguieron al reencuentro con Lucía fueron un regalo y al mismo tiempo una agonía. En el albergue compartíamos las horas como si el tiempo fuera prestado. Por las mañanas la veía dormir profundamente, como si intentara recuperar años de descanso perdido. Al despertar me miraba con ojos cansados, pero llenos de una ternura que no había visto desde que era niña.
Mamá, pensé que ya no me querías, me dijo un día, con voz temblorosa. La abracé fuerte. Nunca dejé de quererte, hija, ni un solo día. Lucía empezó a contarme fragmentos de su vida en la calle. No lo hacía de corrido, sino en susurros entrecortados, como si temiera que las palabras le quemaran la boca. Había hombres que nos decían qué hacer. Si no obedecíamos, nos golpeaban. A veces pasaba días sin comer, otras ni siquiera quiero recordarlo. Yo escuchaba con el corazón destrozado, sin interrumpirla, acariciándole el cabello como cuando era pequeña. Una tarde, mientras compartíamos una comida sencilla, en el comedor del refugio, Lucía me miró fijamente. Mamá, ¿crees que todavía tenga futuro? Le tomé la mano y respondí sin dudar. Claro que sí, tienes una vida por delante y yo voy a estar contigo para que la recuperes. Ella sonrió débilmente, pero en sus ojos se escondía una sombra, la duda de si realmente podría escapar de todo lo que la había atrapado. El personal del refugio nos advirtió. Los primeros días de calma son los más frágiles. La tentación de regresar a la calle, a las drogas, es muy fuerte. Necesitará tratamiento constante y apoyo total. Yo asentí, convencida de que lo lograríamos juntas. Pero la fragilidad era evidente. Una noche desperté y Lucía no estaba en su cama. La busqué desesperada por el albergue hasta que la encontré afuera, temblando, con un cigarro en la mano. No puedo, mamá, no puedo con todo esto, lloraba. La abracé, tratando de calmarla. Sí puedes, hija, un paso a la vez. Yo no voy a dejarte sola. Durante esos días hubo momentos de ternura y de risa también. Recordamos anécdotas de cuando era niña. Hablamos de José y de cómo esperaba verla. Hubo instantes en que volvía a ver en su rostro a la Lucía que había criado, con esa chispa traviesa en los ojos. Pero en el fondo, sabía que estábamos caminando sobre hielo delgado. Cualquier grieta podía devolverla por la oscuridad. El cuarto día, mientras la peinaba suavemente, me dijo algo que me heló. Si algún día me pierdo otra vez, no dejes de buscarme, mamá. Le tomé la cara entre las manos, conteniendo el llanto. No lo digas, Lucía, ya te encontré y no pienso soltarte. Ella sonrió apenas, como si supiera algo que yo no podía ver. Aquella noche me quedé despierta mirándola dormir, con miedo de que al despertar ya no estuviera ahí. Y ese miedo, tristemente, no tardó en hacerse realidad. La pesadilla volvió la mañana en que desperté y la cama de Lucía estaba vacía. No había nota, no había rastro, solo el silencio y ese vacío insoportable que reconocí al instante. Mi hija había escapado de nuevo. Corrí por las calles cercanas al albergue, preguntando a cualquiera si la habían visto. Nadie sabía nada. El personal del refugio me miraba con tristeza. Es común, señora, muchos no logran quedarse. Sentí que me arrancaban el corazón por segunda vez. 3 días después, recibí la llamada que más temía. Era Enrique Domínguez, la trabajadora social. Su voz estaba quebrada. Señora Ramírez, encontramos a su hija. Por un instante creí que era una buena noticia. ¿Dónde está? Dígame. Hubo un silencio. En la morgue. Murió por una sobredosis anoche. El teléfono se me resbaló de las manos. El mundo se volvió un zumbido sordo. Identificar el cuerpo fue el momento más doloroso de mi vida. Allí estaba mi hija, Tom. Con el rostro sereno, como si durmiera. Le acaricié la mejilla fría y susurré. Perdóname, hija, llegué demasiado tarde. Traerla de regreso a Monterrey fue un viaje interminable. José me esperaba en casa, y cuando vio el ataúd, se derrumbó en mis brazos. ¿Por qué, mamá?, sollozaba. ¿Por qué se fue Lucía? No supe qué responder. Solo lo abracé con todas mis fuerzas, como si en ese abrazo pudiera protegerlo de un destino similar. El funeral fue sencillo. Vecinos y familiares nos acompañaron. Yo permanecí junto al ataúd, acariciando la madera, recordando cada risa, cada enojo, cada mirada de mi hija. En un rincón del ataúd puse todas las cartas que le había escrito en la Ciudad de México. Era mi manera de decirle que nunca dejé de buscarla, que siempre estuve con ella, aunque no pudiera alcanzarla a tiempo. Días después, mientras recogía sus pocas pertenencias entregadas por el refugio, encontré algo inesperado. Una pequeña libreta con páginas arrugadas. Eran cartas que Lucía me había escrito, aunque nunca me las entregó. Mamá, te extraño todos los días. A veces quiero regresar, pero me da miedo que me odies. Sé que no soy la hija que soñaste, pero todavía soy tu niña. Si algún día no regreso, recuerda que siempre te amé. Las lágrimas me cegaron. Entendí que, a pesar de todo, nuestra conexión nunca se rompió. Hoy, cada vez que miro el árbol de guayaba en el patio, imagino a Lucía trepada en sus ramas, riendo como cuando era niña. Y aunque su cuerpo ya no está conmigo, su amor me sigue acompañando.
porque el amor de una madre no termina con la muerte, solo cambia de forma y permanece para siempre.